alguien que recibe. Y esto se convierte en un vicio, un abuso, como se dice, en una costumbre. Ya están acostumbrados ya para todo pedir dinero. No puedo aceptar, ya, acá dice Santo Dios, no puedo aceptar más sobornos. No, mis bolsillos están llenos. Cuestiones de ética, dice, claro, porque la ética tiene que ver en todo, ¿no? Porque la ética trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Hay dos casos importantes o dos ejemplos importantes, por ejemplo, que una persona se va a los Estados Unidos a un establecimiento X, da un dinero y el señor le devuelve de más. No, ¿cómo es? Da un dinero y el señor que ha pagado, ¿no? Que ha pagado, justo cuando le van a devolver la plata, su vuelto, no le llega a entregar el vuelto. Y el señor se va. Entonces el chico que se quedó ahí honrado, honesto, al término de su trabajo se va y camina como 25 cuadras, porque lo conocía el señor, y le devuelve su dinero, ¿no? Ahí está demostrando un acto de honradez. Este gran hombre que es de la vida real fue Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, ¿no? Ese es un ejemplo típico de honradez. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, la honradez de la integridad? ¿No? La integridad, por ejemplo, hay una persona, se va a una farmacia, paga un billete de 200 soles y en ese trance el que recibe la plata le da un vuelto de más, al revés, ¿no? Le da un vuelto de más. Entonces, y esta persona dice, estoy estando 40 soles de más y le devuelve. Sin embargo, por ahí el dueño del establecimiento le escucha y le dice, queremos firmarlo este acto, le dice, para firmarlo ahorita, señor, por su honradez, que por acá. Y el señor dice, no quiero ser firmado. ¿Por qué? Porque la persona que me acompaña no es mi esposa, ¿no? Entonces no está siendo íntegro en todos sus actos, ¿no? Entonces la integridad va más allá de la honradez. Y esto está coludido también con la corrupción. Por lo tanto, siendo íntegros, vamos a prevenir, vamos a evitar ser corruptos en nuestra vida, ¿no? La gran corrupción, como ya habíamos mencionado, que por parte de los jefes de Estado, ministros, altos funcionarios, y por lo general implica grandes cantidades de bienes, donde se mueve bastante dinero o bastante diplomacia, etc., ¿no? Y la corrupción menor, corrupción que las personas sufren en sus encuentros con funcionarios públicos y cuando utilizan servicios públicos, es en hospitales, escuelas, autoridades que controlan licencias, policías, oficinas de reclamación, impuestos, etc. Son casi siempre sumas de dinero modestas, ¿no? Y ahí estamos viendo un ejemplo, es un fuerte aplauso para el inversionista que trae 200 millones para pasta, ¿no? Suerte, etcétera, etcétera. No todo, como estaba diciendo, todo se ve en todas las esferas, no sea de menor o mayor cantidad de dinero, bienes que uno entrega o recibe. La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos. En este caso dice, suceder en los lugares menos pensados y con las personas menos esperadas. Porque a veces aparentan ser correctos, honrados, transparentes, y son todo lo contrario, ¿no? Por su trato que te dan, tú piensas, no, hasta tienes vergüenza de ofrecer un dinero o una plata, o no, ¿qué me va a decir? Sin embargo, es un gran corrupto, ¿no? En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producir entre profesores y alumnos, venta de calificaciones, entre padres y maestros, compra de notas aprobatorias para sus hijos, entre directores y profesores, venta de plazas. Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas, a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo. Yo pienso que no, porque eso la corrupción trae más corrupción, es igual que violencia más violencia, y a las finales el corrupto puede salir dañado, perjudicado o denunciado al final de los casos, ¿no? Y es algo que uno no quiere estar en esos problemas. Los actos de corrupción. Por ejemplo, ahí vemos el policía y un conductor de un ómnibus. ¿No? Ahí el policía supuestamente, aparentemente, ustedes han visto a veces el trato, ¿no? En la policía, que también a veces no están bien preparados, no están bien capacitados. Te voy a meter la papeleta, dicen, ¿no? Y mujeres a veces, ¿no? Y no es esa palabra correcta, la palabra es imponer. Y algunos policías la pegan de mal.
Como dicen, de mano para qué, para que tú prestas más dinero, porque 2 soles no te van a sentar 5, no. Y como tú ya dices, el tomar 100 soles comienza a calmarse ya. Vamos a comentar algo muy serio. Que la papeleta te cuesta tanto, ¿no? Y comienza ahí el trato. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Tanto el que da? Porque no debemos andar sin esperar que mis documentos al día, ¿no? Licencia de conducir, tarjeta de propiedad, tarjeta de circulación, mi DNI, etcétera, etcétera. Todos los documentos que acreditan para evitar, porque a veces, como dice, a veces policías de todo tipo y en toda institución, buenos, malos, de todo tipo. Entonces, para evitar eso hay que tratar con nuestros documentos al día, en esa instancia. Estar viviendo una vida dolorosa, correcta, aplicando nuestros valores, practicando los valores cada día, para evitar estos tipos de problemas y estar envueltos en juicios, ¿no? Etcétera. También estos casos no se ven solamente en la policía, ¿no? También se ven por origen en el Ministerio Público para archivar un caso. Al fiscal, ¿cuánto lo ofrece? 1.000, 2.000, porque es la vida real, estamos hablando de lo real, ¿no? 2.000, 3.000, hasta 5.000, a veces más. ¿Cuánto habrá ofrecido el salario? No se sabe, ¿no? ¿Para qué? Para que archive un caso, que el fiscal ve las cosas vacías que hay, los vacíos legales, trata de archivarlo y lo archiva un caso a favor de la persona. No debe ser así, ¿no? Porque es falta de ética, ¿no? Profesional. ¿Por qué es relevante vincular los derechos humanos a la corrupción? La corrupción viola los derechos humanos de aquellos a quienes perjudica y tiene un impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos vulnerables. ¿Y los grupos vulnerables quiénes son? Las minorías, porque son los pueblos indígenas, como decir, los caseríos, ¿no? O alguna persona que tiene plata es bien difícil que cometa un abuso, ¿no? Es difícil. Hasta los tratan de otra manera. Hay todas las personas con discapacidad, refugiados, prisioneros y personas pobres. Y tiene vínculo los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la Constitución, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son un de la sociedad y el Estado. Los derechos humanos son inherentes a las personas, son universales, indivisibles. Son los que nosotros debemos exigir nuestros derechos, ¿no? Por eso dice, nadie debe ser discriminado por origen, raza, sexo, idioma, religión, condición económica o cualquier otra índole. Tanto el pobre, el rico, el millonario, debemos tratar de ser un trato preferente, un trato especial a todos, un buen trato, en otras palabras, con cortesía, porque a veces se critica que todos somos iguales. Hay veces que hay fiscales corruptos, hay fiscales correctos, policías corruptos, policías honestos, jueces corruptos, jueces honestos. Uno a veces se gana su plata legalmente buscando otros trabajos, porque a veces es fácil, coimeando es fácil llegarse a la plata. A veces uno, como dice un policía, sale y si es corrupto, 10 carritos parados, ya sacó para su mes de comida de repente. Es la verdad, ¿no? Y el sueldo es para la esposa y el resto para la trama. Bueno, gracias. Le doy la continuidad a mi compañero. Siguiente tema. Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Todos, toda la concurrencia. Bueno, estamos, como ya lo estaban presentando y haciendo la diapositiva, lo que es la corrupción, ¿no? Como estábamos escuchando, ¿no? Dentro de la corrupción estaban metidos mayormente las experiencias de nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades regionales, distritales, provinciales, ¿no? En este caso vamos a ver lo que son las formas frecuentes de lo que es la corrupción, ¿no? Como le estaba mencionando, ¿no? Mayormente estos son funcionarios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El Estado asigna funcionarios ¿para qué? Para que puedan administrar bien nuestros bienes, tanto en dinero como en maquinaria, se puede decir, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lamentablemente existen personas con esas ganas de agarrar algún trabajo, pero siempre sueltan dinero, ¿no? Y que eso trae afecta mucho a la población. Por una parte ocasiona bastante trabajo, pero por otra parte no, porque no es el dinero, no lo están designando quizás para otro trabajo,
digamos, la autoridad, ¿no? La autoridad que se le designa por ser una empresa debe ser una cierta cantidad, ¿no? Pero en este caso se explica. Veamos acá en este caso, ¿no? Miren, acá sobornar, no a un juez nomás, ¿no? Como le digo, puede ser a un tesorero, a un señor que está encargado del área de logística, ¿no? Digamos, ¿no? Si su documento se ha quedado estancado en un área, ¿qué es lo que pasa, no? Le están llevando un regalito para que pueda dar trámite, a sus documentos respectivos, ¿no? Quizás documentos más anteriores hay, pero no están esperando que salga, pero ellos quieren que salga lo más antes posible, ¿no? Si le llevan su dinero, un regalo, y eso es una corrupción, ¿no? Que se presenta en la sociedad. Una consecuencia, ¿no? Vamos a ver las más principales, ¿no? Va a favorecer a la consecución de erosiona la credibilidad y la seguridad. Por rato mi compañero la corrupción crea bastante empleo, pero o sea, no estamos, digamos, no entran por sus propios méritos, ¿no? Están entrando así por sus sobornos, no entran por sus propias americaciones que ha tenido la persona. Vamos a ver acá los tipos de corrupción, ¿no? En el Perú existen muchos tipos de corrupciones, ¿no? Desde que alguien empiece a sobornar o a extorsionar, o alguien dice que va a dar un trabajo y uno a veces por la necesidad no le da, y ese es el marco de corrupción también. Y no es un tipo de corrupción. Vamos a ver lo que es la extorsión, pero no es cuando se ve público aprovechándose de un cargo bajo obliga al usuario que un servidor público le entregue un dinero. Este caso se está viendo bastante, ¿no? El soborno, ¿no? Es ya cuando se entrega directamente o indirectamente al servidor público, ¿no? Determinada una cantidad de dinero. Con el propósito de obtener alguna respuesta favorable. Regulado, ¿no? Es la apropiación ilegal de los bienes por parte del servidor público que nos administra, ¿no? Pero quizás se ve desde esta persona no directamente es un dinero que se lo tienen, no directamente se lo manda a su dinero de cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Busca un tercero para que esta la administre, ¿no? Y acá vamos a ver lo que es una pequeña conclusión, ¿no? La función directiva que realiza el servidor público con periodistas, servidores y arrendadores con el propósito de obtener recursos y beneficios un fraude no es como el servidor público, ellos no hacen uso ilegal de los bienes que sean empleados para su administración. El tráfico de influencia, ¿no? Es cuando el servidor público utiliza el cargo actual o sus nexos como funcionarios integrantes de poderes ejecutivos y legislativos con respecto a estar hablando de la declaración y tantas cosas más. Creo que es redundante. Que voy a pedir la participación de alguno de ustedes para que me puedan mencionar cuál creen que es una de las causas o una de las posibles causas que puede haber originado, ¿no? Ese fenómeno en nuestro país, que actualmente pues, sabemos que en las altas esferas o hasta inclusive, porque a veces pensamos que la corrupción solamente está enquistada en el poder, pero no, eso también lo vemos día a día. Por ejemplo, yo soy docente y observo constantemente en mi carrera que hay docentes que reciben un dinero para poder aprobar, para poder poner una nota. Y eso se ve continuamente, ¿no? Espero que no hayamos caído, ¿no? en esta treta, ¿no? En este tipo de juegos, ¿no? Pero, de todas maneras, yo creo principalmente que la corrupción nace por la personalidad, por la formación de cada persona. Si yo quiero lograr cosas sin merecerlo, solamente por tratar de tener algo, por tratar de, no sé, lograr algunas cosas que por A o B yo quisiera lograr, vamos a cometer este tipo de actos. Pero si tenemos nuestra formación bien sólida, y esto se supone que debe partir desde casa, no podríamos caer en ello. Nuestro presidente, por ejemplo, Ollanta Humala,
sabemos que en cierta medida viró en sus políticas de gobierno. Él tal vez tenía una propuesta inicial, pero al estar inmiscuido en todo el ámbito del poder, ha tenido que dar un vuelco. Yo no sé cuántos de nosotros hemos votado por la política del gobierno de Ollanta bajo estas condiciones. Tal vez otros hemos votado por un cambio distinto, ¿no? Por un cambio total, para que se pueda erradicar todo esto. Pero sin embargo, a pesar de tantas promesas, tantas cosas que nosotros vemos, ¿no? Y que nos dicen en las campañas electorales, y es muy seguro que ahora debe suceder esto, ¿no? ¿Cuántos candidatos ya están ofreciendo, ¿no? El oro y el morro y tantas cosas más para lograr un voto? Pero también forma parte de nuestra personalidad ver si yo voy a dar el voto porque realmente sé que esa persona puede mejorar nuestra sociedad, o simplemente porque yo estoy coludido también, o porque quiero un beneficio personal, porque quiero beneficiarme por ese voto, porque me va a dar un trabajo. Si yo voto por esa persona, ya me tiene una chanquita segura. Al final, no necesariamente tiene que estar en el alto poder de la corrupción. Todo parte desde la base, desde nosotros, desde el pueblo. Y es por ello que vamos a ver por lo menos algunas características o algunas causas que han podido originar este mal terrible, ¿no? En nuestro país. A ver, disculpen, ¿no? Voy a pedir su opinión para que nos diga una de las causas que ha podido originar este mal en nuestro país. Nosotros no debemos dar el ejemplo, no por nota, como decía que por una nota, por no voy a hacer claro, pero eso no lo debemos dar nosotros, para que no siga. Entonces el origen podría ser nuestra formación personal. Si al final nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, ya no voy a permitir este tipo de actos, partiendo desde mí, creo que en algo podemos ayudar. Es muy probable que ni siquiera se siente ese cambio. Es muy probable. Pero por lo menos basta que uno de nosotros no haga eso para que por lo menos vayamos mejorando y tratando de que este mal se vaya erradicando. Porque si al fin y al cabo nosotros participamos de este tipo de actos, después no nos debemos quejar, ¿no? Si yo soy el primero que participe en esto, soy el primero que hago o realizo acciones de este tipo, ¿con qué cara podría reclamar? César Álvarez es un corrupto y tal. Tal vez no en la medida, no en la magnitud, pero también se involucrado en este caso. ¿Con qué cara puedo reclamar? Y al final, esta es una de las causas también de la corrupción. Porque ahora parece que es una política que todos pertenezcamos a esta red. Todos pertenezcamos a este círculo. Porque si tú quieres lograr algo, y por ejemplo esto se ve en ingeniería, principalmente en ingeniería civil, si yo quiero tener una pequeña obrija, tengo que fundirme con mi alcalde, tengo que ser su padre. Si no soy tu amigo, no me van a dar ningún nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Caballero, pues tengo que participar de estos actos. Claro, aunque tal vez mi formación me diga lo contrario, está mal. Al final yo también soy partícipe. Una persona mismo es el principal de corrupción. Claro, nosotros mismos somos. Yo creo, principalmente sea cual sea las diversas causas que pueden presentarse, el objetivo primordial de que se genere la corrupción somos nosotros. No hay otra causa. Ahora, pueden existir, ¿no? El bajo salario de las personas, no recibimos muchos ingresos y por eso tengo que prestarme a este tipo de juegos. Pero yo me acuerdo, ¿no? Las personas principalmente antiguas, ¿no? Nuestros abuelitos, o por ahí quien tiene la suerte de tener tatarabuelos, a veces eran personas que se regían bajo un principio. Antiguamente encontrábamos ese tipo de personas, ahora no, ahora hasta soy tu amigo, porque quiero lograr algo. Oye, ¿sabes qué? Antes del trabajito, yo después ya te recompenso con otras cosas. Claro, no, y no solamente eso, ¿no? Hasta en nuestros mismos hijos, en el colegio. Lo vemos constantemente. Ahora, hay veces, es muy difícil encontrar la amistad sincera. Todo es porque, en algún momento me vas a dejar. En
En algún momento me vas a tener que ayudar. O si yo te ayudo, oye, estoy ayudando, no te olvides, ¿sabes? Cuando necesites también me ayudas, ¿sabes? Desde ahí. Y a veces eso enseñamos a nuestros hijos. Y si eso enseñamos a nuestros hijos, ellos tienen. Entonces, justamente aquí vemos una serie de características, una serie de causas, de cuáles podrían ser, ¿no?, los orígenes o la génesis de la corrupción. Por ejemplo, falta de delimitación entre lo público y lo privado. A veces tomamos los cargos públicos como si fuesen nuestros. Ejemplo, soy director de una institución educativa. Y porque soy el director, yo puedo contratar al personal que quiero. Y eso es un grave error. Porque el cargo que tú tienes no es por amistad. El cargo lo estás obteniendo porque el Estado está confiando en ti. Y por ende no puedes aprovecharte del cargo que se te ha dado. ¿Por qué tendríamos que beneficiarnos de un cargo? Lo vemos constantemente cuando queremos hacer un trámite. Por ejemplo, en lo que quiero hacer un trámite. ¿Saben qué? Mira, este proceso va a durar 2 semanas, 3 semanas, tal vez un mes. Gente, ¿no? A ver, anda averiguando, ven. Pero si no, ¿saben qué? Dale a tal fulanito que está ahí en el departamento tal, una graciosita. Para saber cómo al toque te lo hace. Pero nosotros, por querer tener eso, por querer agilizar nuestras cosas, ya estamos participando en estos actos. Inconscientemente. Aunque no sea gran escala, pero ya estamos coludidos en ello. Si con esos pequeños actos estamos metidos en ello, ¿qué será si nos ofrecen algo mayor? Si nos ofrecen algo mayor, lógicamente es muy probable que nosotros también caigamos en eso. Entonces, parte de nuestra personalidad, poder erradicar sobre la existencia de un ordenamiento jurídico inadecuado a la realidad nacional. Hay veces todo tiene que ser penal, todo tiene que ser normal. Ustedes habrán escuchado esta famosa frase: el peruano con castigo trabaja. Acá observo una serie de normas que debemos respetar para que podamos seguir trabajando, ¿no? Basta que faltemos una de ellas, tal vez hasta nos puede sancionar la destitución, salir de la empresa. Porque lamentablemente a veces nos regimos por este tipo de cosas, por ese tipo de actos. Tiene que estar penado para que yo pueda funcionar como ser humano. Porque si no, ¿no? Y desde el colegio mis maestros siempre me han dicho, ¿no?, el peruano necesita un autoritarismo, porque si es democrático, todos quieren su beneficio personal. Vemos constantemente, ¿no?, huelgas y tantas cosas más. Ahora, no estoy diciendo que no es justificado, pero nadie, por ejemplo, hacía huelga cuando estaba el gobierno de Alberto Fujimori, porque se sabía las consecuencias. Era terrible. ¿Cuántos casos de asesinatos hemos visto en ese gobierno? Pues basta que yo levantaba mi voz de protesta y también me desaparecían, porque tú eras el que provocaba todo esto. Pero en un país democrático no sucede ello, y nos aprovechamos de estas cositas, ¿no?, que facilita el gobierno. La inoperancia práctica de las instituciones instituciones públicas juntas o por separado. Eso también justamente va con lo que estábamos mencionando. En nuestro país principalmente se dan esta serie de actos, esta serie de casos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, este de Rodríguez, ¿no? Lo último que ha sucedido, ¿no?, con Alan García. Creo que se vino a investigar, ¿no?, de unos actos de los famosos narcoindultos, ¿no? Pero, de un momento a otro, la fiscalía ha dado por sentado esto, o se desaparece, o lo postergan y así sucesivamente. ¿Por qué? Compañeros. O es que hay partidarios del grupo, hay los famosos apristas, que están ahí metidos, ¿no?, los famosos compañeros, y no, ¿cómo voy a chocar con mi presidente? No puedo chocar con mi presidente. Eso está mal. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Entonces, en cierta medida nuestra sociedad, a través de políticas de Estado, ha tratado de erradicar este tipo de actos.
Lo hemos visto con lo que ha sucedido últimamente con nuestro Estado General. Vamos a separarlo. Ahora, si uno se pone a analizar realmente el contexto, ¿quién quita que justamente un gobierno que estaba en oposición ya en cierta medida con el gobierno, justo le cae todo esto? Cajamarca, un gobierno que está en oposición con el gobierno, le cae también todo esto. No estoy asolapando, no estoy justificando, porque el acto sucedido y realizar un acto de asesinato solamente por un beneficio personal es totalmente deplorable. Pero también ahí nos damos cuenta cómo el Estado, con los que perturban su labor, los atacan directamente. Y ahora vemos que hay, ¿no?, las comisiones de fiscalización, los fiscales anticorrupción, que hacen todo un show, ¿no?, que vamos a averiguar que esto por aquí, que congresistas que se rasgan la vestidura, no puede ser posible, que los actos de corrupción no se pueden dar en nuestro país. ¿Pero qué vemos en el Congreso? Los primeros. Por ejemplo, la Zenaida Oído, valiéndose de su cargo, quería poner en una institución, vale, su fotografía, ¿no?, de la empresa, de su enamorado, ¿no?, su gato, de su novio, ¿no?, y no sabemos, ¿no?, trampa, ¿qué será? Ahí está, ahí lo está apoyando. Si desde nuestro ente, que se supone que debe regularizar y cuidar todo esto, existen estos casos, ¿qué podemos esperar de nosotros como cualquier persona común? ¿Qué podríamos esperar? Muy bien, gracias, muchas gracias. Pero no va a ser bastante breve, solamente vamos a mostrar algunos resultados estadísticos. Instituciones afectadas por actos de corrupción, según los casos registrados entre noviembre del 2012 y mayo del 2012, ¿qué resume este cuadro? Las instituciones que están sumergidas en corrupción, ¿cuáles son? Tenemos acá los ministerios, municipalidades digitales, la Policía Nacional de Mafia, tampoco se sabe, instituciones afectivas. Bueno, a la parte final tenemos la INPE y la SUNAT. Explicamos la barra más alta, que tiene mayor altura. Quiere decir que los ministerios están más afectados por la corrupción. Y esto es, y los ministerios representan el 27% de los ministerios que están afectados por la corrupción. Y en segundo lugar le siguen las municipalidades distritales, ¿no?, con un 14,8%. Ahora, las instituciones que están menos afectadas por la corrupción figuran por acá: la SUNAT, la INPE y los gobiernos regionales. Bueno, ahora al final si sumamos todos esos porcentajes, sumaría ¿cuánto? 100%, ¿no? ¿Cuál es el acto de corrupción que más se practica? El acto de corrupción, podemos decir que está de moda, es el peculado, o sea, el robo. Este acto de corrupción representa el 30,6% de todos los actos de corrupción del robo. Bueno, porcentaje de casos por delitos de corrupción según la institución afectada y según los casos registrados en noviembre del 2012 y mayo del 2012, litigados por la Procuraduría de Corrupción. Bueno, en los ministerios, el acto de corrupción que más se fomenta es el peculado, ¿no? Se viene por la corrupción, también pasivo propio, negociación compatible, enriquecimiento ilícito y
tráfico de influencias, que es el más bajo de los ministerios. En cuanto a la Policía Nacional del Perú, el acto de corrupción que más se practica es el cohecho vacío propio, ¿no? Con un 35.0%. Y en las municipalidades distritales, el acto de corrupción que más se practica es el peculado, o sea, el robo. Siguiente. Bueno, acá tenemos dos gráficas. Revisión de los puntos de todos de las reparaciones civiles y nuevos jóvenes de 2005 a 2011 de la Contraloría especializada en delitos de corrupción de la ex Procuraduría AUC Fujimori de municipios. La Procuraduría Pública del año 2005 llegó a un monto de 20.640.000 soles, ¿no? Y la Procuraduría AUC 880.668. Pero si nos fijamos básicamente en el año 2007 y el año 2010, podemos observar bastante diferencia, ¿no? Peruano. La pregunta sigue vigente hasta el día de hoy. ¿En qué momento se jodió el Perú? Hace décadas que buscamos la respuesta y siempre terminamos echándole la culpa a quienes nos han gobernado. Es más fácil decir que nuestro Perú se hundió por la reforma agraria de Velasco, porque el arquitecto no le dio importancia al terrorismo, por culpa del primer gobierno de Alan y su tren cargado de inflación e inoperancia económica, por culpa del autogolpe, los Vladivideos y la corrupción en el gobierno Fujimori, por culpa de los whiskies y la hora cabana, por culpa de la mayoría de la clase política que gobernó y gobierna el Perú y que sigue viviendo en el escándalo y en la corrupción. Pero por más que querramos deslindar nuestra responsabilidad por la crisis social que asfixia al Perú, compartimos demasiados hábitos que nos hacen muy parecidos a quienes culpamos y criticamos, porque aún creemos que la criollada se tiene que celebrar como si fuera parte del orgullo nacional. Somos vivos y por eso compramos facturas para pagar menos impuestos. Ganamos los trabajos no por nuestro esfuerzo o talento, sino gracias a una pequeña coimisión. Nos colamos en la fila para que nos atiendan primero, aceleramos en ámbar y nos pasamos la luz roja, porque así llegamos más rápido. Somos tan vivos que si no encontramos estacionamiento, nos ponemos en el espacio azul reservado para las personas con discapacidad. Robamos la señal de cable, robamos electricidad y no nos consideramos ladrones. Reclamamos que haya justicia y se acabe la corrupción, pero le pagamos 5 soles a un policía para que no nos ponga papeleta o al juez para que abogue por nuestra causa. Jamás le damos el pase a un transeúnte en el cruce peatonal porque en el Perú, si no eres vivo, no eres nadie. Pero si somos tan vivos, ¿por qué le tocamos bocina al semáforo en rojo, como si este fuera a escuchar nuestra ansiedad? ¿Por qué tiramos la basura en la calle, como si la ciudad perteneciera a cualquiera menos a nosotros? ¿Por qué nos quedamos callados y no protestamos cuando el chofer de la combi no deja de cometer imprudencias? ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? ¿Por qué sentimos que se nos hace un favor cuando un empleado del Estado nos atiende? ¿Por qué dejamos que un panetón sea el mejor argumento de un político para llevarse nuestro voto? ¿Por qué cuando alguien hace algo bien, decimos que parece hecho en el extranjero, como si eso fuese más meritorio? ¿Por qué no nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad cultural? ¿Y por qué, si somos tan vivos, seguimos alimentando este círculo vicioso que no nos deja avanzar como sociedad y nación? Es cierto que nuestros niveles educativos dan pena, y si queremos llegar a ser un país con posibilidades de desarrollo, se tiene que invertir en escuelas y capacitar a los maestros. Pero ¿de qué nos servirá una buena educación fuera de casa, cuando dentro educamos a nuestros hijos dándoles el peor ejemplo? Es cierto que se necesitan medidas urgentes para frenar la ola de delincuencia y violencia que azota al país,
Pero ¿de qué nos servirá pacificar las calles cuando en nuestros hogares la violencia física y psicológica parece haberse institucionalizado? Es cierto que se necesita una verdadera reforma judicial para que en el Perú se pueda hablar de justicia, pero ¿de qué servirá lograrlo cuando la mayoría de nosotros sigue avalando la ley del más fuerte, del más rico, del más vivo? Es cierto que para reducir los conflictos sociales se requiere del diálogo, pero ¿de qué nos servirá ese diálogo si seguimos pensando que dialogar es imponer nuestras ideas y no escuchar al que piensa diferente a nosotros? Es cierto que necesitamos mejores leyes de inclusión social y muchísimos más proyectos de integración, pero ¿de qué nos servirán estas leyes y proyectos si hasta el día de hoy la publicidad peruana define nuestros estratos socioeconómicos por el color de la piel y a nadie le parece raro? Si hasta el día de hoy seguimos avergonzándonos de nuestras diferencias o sintiéndonos superiores por estas mismas diferencias. Es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa de absolutamente todo a nuestros gobernantes, pero la realidad es que el Perú se hunde en exacta proporción a esa viveza que alimentamos todos día tras día. Sí, somos nosotros la materia prima con la que se hace este país. Y si no corregimos nuestros hábitos, si nuestra materia prima sigue adulterada, cualquier producto que hagamos también saldrá adulterado. Y por más logros que obtengamos en nuestra economía, en los deportes, en las artes, en nuestra cocina, por más orgullosos que nos sintamos de nuestros representantes, de nuestra historia, de nuestras maravillas o de nuestra creatividad, si no cambiamos estos hábitos, seguiremos preguntándonos ¿en qué momento se jodió el Perú? Yo ya estoy harto de esa pregunta. Estoy harto de ver cómo un país con tantas posibilidades y oportunidades, con tantas riquezas naturales y con tanta historia, tenga que seguir viviendo en el subdesarrollo solo porque no nos creemos capaces de vivir de otra manera. Estoy harto de que las desgracias de nuestros vecinos sean nuestro mejor consuelo. Harto de que el sí se puede sea solo una frasecita hecha para un partido de fútbol y que no podamos aplicarla en nuestra vida. Aunque te cueste creerlo, sí podemos, claro que podemos, pero depende de que tú y yo comencemos a trabajar en ello de una vez por todas, porque la transformación del país hacia una nación desarrollada ya no está solo en cancha de los políticos o de los poderosos, y no está en el terreno de los milagros. La transformación del Perú está en la capacidad que tengamos de hacernos responsables de nuestros actos y de rebelarnos contra nuestra viveza. La transformación del Perú está en ti y está en mí. Está en todas nuestras organizaciones y en la posibilidad de trabajar juntos con verdadera responsabilidad social. ¿Qué pasaría si cambiamos la pregunta? Si por ejemplo ahora te pregunto, ¿en qué momento se arregló el Perú? ¿Qué me dirías? Aunque te parezca una pregunta demasiado ingenua, tenemos que creer en ella y la respuesta está en nuestras manos. Responsabilidad social todos.